La siguiente historia nos la envía Mérida desde Michoacán. Mi historia comienza cuando me tuve que ir a trabajar de mi ciudad natal Zitácuaro hacia una comunidad del Estado de México de nombre San Felipe Santiago, acompañada de mis dos hijas de 3 y la menor de 6 meses de edad. Llegué a rentar a una pequeña casa y tenía una vecina muy amable que desde el momento en que yo llegué se acercaba a apoyarme con mi hija, la más pequeña, de 6 meses. Siempre me la pedía, me ayudaba a alzarla, me ayudaba a cuidarla. A mí se me hacía muy amable de su parte, ya que siempre pensé que le habían llamado la atención los bebés, ya que en lo particular siempre me pedía prestada a mi hija menor. A la mayor de 3 años, nunca me la pedía. Mi vecina era una señora de cultura mazahua, su vestimenta era la típica de la región. Al pasar de los días, mi pequeña hija comenzó a sentirse mal ya que lloraba de día y de noche sin parar, y le comenzaron a salir granos como tipo ámpulas por todo su cuerpo. Yo me sentía desesperada ya que no lograba entender el porqué de su llanto. La llevé al médico pensando que podría ser una alergia al sol, por lo que le recetaron algunas pomadas y medicamentos, pero desgraciadamente no se le quitó. Después busqué ayuda espiritual, algunas personas que se dedicaban a hacer limpias. Fui con 2 que solamente me quitaron el dinero, pero la niña no mejoraba. Ya desesperada en mi camino encontré a un joven que se dedicaba a esto precisamente. Él me comentó que no me cobraría por su ayuda ya que vio tan mal a mi hija que decidió ayudarnos. Él la limpió con un huevo y algunas hierbas, y por medio de una especie de ritual, pudo ver que la señora que siempre me la había pedido para jugar con ella era una bruja y que le había echado mal de ojo en su piel. Me advirtió que esta bruja quería chupar a mi hija. Me dijo que no podía regresar a esa casa, pues la niña corría peligro. Yo me sentía devastada, sin conocer el lugar, preguntando aquí y allá. Encontré esa misma tarde otra casa donde podría vivir. Sin embargo, no sabía que iba a conocer el verdadero infierno. La primera noche que pasé ahí, comenzó el verdadero terror. Se escuchaban ruidos como si arrastraran muebles, como que volaban cosas y se golpeaban contra la pared. Cabe recalcar que yo aún no traía mis muebles de la anterior casa, por lo que solo había conseguido un colchón inflable para dormir con mis hijas. En la mañana, mientras la mudanza llegaba con los muebles, una vecina se acercó a decirme que si iba a vivir en esa casa. Le comenté que acababa de rentarla y me dijo que tuviera mucho cuidado, que las personas no duraban ni siquiera una noche, porque estaba embrujada. La verdad, después de vivir lo que había pasado con mi hija y ahora con esto me encontraba temerosa. Al terminar de hablar con esta vecina me dirigí a la casa cuando vi una sombra de un hombre en la planta alta que me observaba. Corrí a averiguar si alguien había entrado, sin embargo no encontré nada. Esa segunda noche fue la peor que pude pasar en mi vida. Al estar durmiendo comencé a sentir como un peso enorme encima de mí. No podía moverme, quería gritar, pero unas manos fuertes apretaban mi cuello. No podía emitir ningún ruido, no podía moverme. En mi mente solo atiné a rezar y a pedir a Dios que esto parara. Cuando pude recobrar el movimiento, me levanté alterada buscando a mis hijas. La bebé de meses estaba a mi lado, pero la mayor de 3 años estaba parada frente a la cama con los ojos completamente en blanco y se estaba cortando un dedo con un pedazo de vidrio. Yo veía cómo salía sangre de su dedo y ella estaba como en una especie de trance. No lloraba, no hacía ningún rictus. En mi desesperación le grité por su nombre y fue como si ella regresara en sí. Comenzó a llorar y solo pude abrazarla, calmarla y limpiar la sangre de su mano. Comencé a curarla. Cuando quise salir corriendo de esa casa, las puertas de las habitaciones comenzaron a abrir y a cerrarse por sí solas. Se escuchaba una carcajada por toda la casa. La carcajada
más espeluznante que podría haber escuchado en mi vida. Los muebles se movían por sí solos como si flotaran. Únicamente me encerré en la habitación abrazando a mis hijas, rezando, pidiendo a Dios un milagro para que todo esto parara. En cuanto los primeros rayos de sol se asomaron, corrí desesperada a buscar a este joven que anteriormente me había ayudado por el tema de la bruja. En esos 2 días yo había adelgazado fácilmente más de 10 kilos. Me sentía muy débil. El joven al verme me dijo que estaba dañada también y comenzó a limpiarme con unas hierbas y me dijo que en esa casa había un espíritu. Comenzó a platicar con él. Me dijo que se llamaba Genaro y que a él por medio de brujería lo habían matado, que estaba buscando venganza y que estaba incluso sepultado en esa casa. Su historia fue que él estaba enamorado de una chica con la cual se iba a casar, pero la abuela de la chica no consentía esa relación, por lo que contactó con entidades oscuras para poder destruirlo. Y en menos de 3 meses, faltando unos días para la boda, Genaro murió. Esta chica tenía un enorme parecido conmigo, por lo que Genaro quería destruirme y llevarme con él. Cuando el joven brujo terminó de contarme la historia y haberme ayudado, decidí salir de ese pueblo que trajo desgracia en mi vida en tan poco tiempo. Decidí regresar a Michoacán para jamás volver a ese lugar maldito, habitado por brujas y espíritus. Nunca había contado mi historia hasta ahora. Muchas gracias por escucharme. Agradecemos mucho a Mérida por esta historia. Y de igual manera, también daremos paso a una historia que en lo particular la escuché de viva voz, de una persona muy cercana y que también sucedió en Michoacán, para ser específicos, en el municipio de Huetamo, en el cual es muy famosa esta historia y que a través de los años se ha convertido en leyenda. Se trata de la historia de don Adolfo Valle, un personaje de ese bello municipio michoacano, en el cual se dice que don Adolfo tenía un pacto con el diablo. Incluso se han escrito libros sobre este personaje huetamense. Se dice que don Adolfo tenía que trasladarse todos los días desde Huetamo a San Lucas para llevar a cabo su labor como juez del registro civil. Todos los días se trasladaba a caballo, hasta que un día se le hizo tarde y en su camino de regreso se encuentra una persona a bordo de una mula, un arriero típico de la región. Le comentó que si podía acompañarlo durante su trayecto y le haría bien algo de plática y compañía. Don Adolfo, conocido por su don de gentes, no le disgustó la idea, por lo que comenzaron el andar juntos. Después de esto pasaron los días y era común encontrarse al arriero desconocido todos los días en el mismo lugar y a la misma hora, por lo que con el tiempo fueron creando una amistad. Habían ya pasado casi 2 meses y don Adolfo le pregunta al arriero: «Amigo, han pasado casi 2 meses desde que nos encontramos y caminamos, y no me has dicho tu nombre aún». El desconocido con una sonrisa le contestó: «Amigo Adolfo, estaba esperando durante tanto tiempo que preguntaras eso. A lo largo de mi existencia he tenido varios nombres, y creo que tú sabes quién soy. Me han conocido por el diablo, Lucifer, Satanás, Belcebú o Astarot, pero tú puedes llamarme amigo, y por ese digno título que tú me has ofrecido, yo voy a darte a cambio un gran poder». Cuenta la leyenda que desde entonces don Adolfo en Huetamo se dedicó a ayudar y a curar personas con ese poder que se le había otorgado. Venían de lejos a consultarlo para que él pudiera ayudarlos. Dicen las personas mayores en Huetamo que podía incluso estar en 2 lugares al mismo tiempo y tenía el poder de convertir el papel periódico en dinero, adivinar dónde había objetos perdidos o animales extraviados. Pero todo esto no era gratis. Don Adolfo tenía que llevar a cabo una labor para su amigo. Cuando una persona no era digna de ser sepultada en el camposanto y merecía ser castigada por sus pecados en la eternidad, don Adolfo tenía que desenterrar al pecador para que su cuerpo fuera enviado directo al infierno, o bien transformado en un animal y padeciera y pagara sus culpas de lo que había hecho en vida. Para todo esto don Adolfo contaba con el apoyo de Habacuc,
el viejo panteonero, que a través de una suma de dinero hacía el trabajo para don Adolfo. Fue precisamente Habacuc quien contó todo esto a mi abuela y ella a su vez nos los contó a nosotros. Mencionaba a María la Gaviota, apodada así porque esta joven en su desenfreno y por vivir una vida llena de libertinaje y alcohol, en una ocasión cuando era reprendida por su madre se atrevió a levantarle la mano. Los que fueron testigos del suceso mencionan que se levantó un tremendo remolino y un temporal que no era común para Huetamo, y llegaron gaviotas hasta ese poblado de la Tierra Caliente, y por lo cual se le comenzó a dar ese apodo a María. Al morir, esta a causa de algo desconocido, Habacuc mencionó que don Adolfo le pidió que desenterrara el cadáver, y al abrir la caja, solo escuchó un estruendo fuerte como un latigazo, y el cuerpo de María la Gaviota salió volando para aparecer en forma de mula en un cercado que tenía don Adolfo al pie del Cerro de Dolores, donde Habacuc contaba que se encontraba varios pecadores que él mismo tenía que llevarles de comer y a los cuales él mismo había desenterrado. Mencionaba Habacuc que don Adolfo les colgaba una especie de cadena con su nombre. Por eso sabía quién era quién. Él comentaba que llegó a ir a ver a una novia que tenía en un poblado cercano, montado en María la Gaviota, y que al pasar las comunidades, la gente se santiguaba al verlo en que iba montado. Esto y más son parte de las historias de don Adolfo Valle en Huetamo. Sea verdad o no, solo usted tiene la última palabra. Lo demás se encuentra en la dimensión desconocida.